para la renuncia para el segundo periodo y no para el primero, y que de alguna manera se distorsionó en algunas épocas de la República. Yo recuerdo que en el año 56, por ejemplo, hubo un señor que fue candidato al Senado en Puno, Juan Manuel Peña, y no ganó, pero quería llegar. Y entonces en esa época el periodo parlamentario duraba 6 años. Pagó los 6 años por adelantado al que había ganado, le pagó los 6 años por adelantado, más un plus, renunció y él automáticamente, como era el segundo, subió y fue senador durante 6 años. Bueno, eso también pasaba. Entonces, por eso es que las normas son de esta naturaleza, para poder evitar la renuncia, la presión, el chantaje. En este caso eran electos todavía, no eran juramentados. Y a propósito de juramentados, aquí se habla mucho de algo que planteamos y que quizás el doctor Delgado Guembes, bueno, lo explica acá muy bien. Es algo que planteé yo días antes del término de la legislatura pasada. Es decir, como hay requisitos para juramentar que son declaración de situación financiera, jurada de bienes y rentas y un formulario que llenar con datos personales que debían devolverse llenados al oficial mayor. O sea, sin esos requisitos tú no puedes juramentar. Entonces planteamos nosotros en ese momento, propuesta que fue rechazada, que se añade un requisito adicional, que es ponerte a derecho si tienes juicios pendientes con el Estado, juicios básicamente juicios penales. O sea, tú no puedes servir al Estado si el Estado te ha demandado por un delito grave contra el propio Estado, contra la sociedad. Entonces, para evitar ese problema, habíamos planteado ese tipo de requisito que lamentablemente no se aprobó, pero que aquí lo explica muy bien Delgado Guembes y es algo que se puede poder plantear en el futuro. Y finalmente, para terminar, yo quiero felicitar al doctor Delgado Guembes, a quien conozco hace muchos años, muchísimos años. Entró por concurso público, trabajó 30 años en este Congreso, y es el que más sabe, es un poco el oráculo de Delfos. Cuando hay que consultar algo sobre temas parlamentarios, hay que llamar a Delgado Guembes. Curiosamente, en la comisión que yo presido de acusaciones constitucionales, lo he tratado de llamar y no han querido que vaya. No han querido que vaya. O me ven a mí muy débil de carácter, que acepto cualquier tipo de sugerencias de él, o a él lo consideran demasiado sabio para poder imponer voluntades y reglas y soluciones que nosotros como ignorantes de la práctica parlamentaria no hemos aprendido ni entendido. Lo cierto es que es un lujo tenerlo en el Congreso, que entró por concurso, que se quedó y que fue oficial mayor. Pero qué curioso, cuando vemos la relación en la página 578 de esta casi tratado o enciclopedia de la función parlamentaria, cuando vemos acá los oficiales mayores del Congreso, vemos que efectivamente Delgado Guembes ha sido oficial mayor del 4 de junio al 15 de diciembre de 2003, 6 meses. 6 meses, una obra titánica para 6 meses de reconocimiento público. 6 meses de reconocimiento público porque es el cargo máximo que un funcionario del Congreso puede aspirar, pero este hombre lleno de sabiduría, de experiencia, lleno de conocimiento, fue solamente 6 meses. Pero claro, uno diría, ¿todos han sido igual? No. Acá hay oficiales mayores que han durado 34 años. Ya yo creo que eso ya es demasiado. Es casi parecería esta es una casa de reposo. 34 años duró un señor Ricardo Ríos, otro duró Ismael Echegaray 22 años y otro Luis Chacón Saavedra 13 años a quien tuve el gusto de conocer. Y aquí hay que rendir homenaje a Chacón, a Sotelo, que fueron grandes oficiales mayores que pusieron un poco los cimientos de lo que hoy día es el Parlamento moderno, y a quien también hay que rendir homenaje a José Eliche, que también los mejores han sido pocos tiempos oficiales mayores, es justo el mundo al revés.
Y también rendir homenaje en este día a Vargas Machuca, Ricardo Aranda Vargas Machuca, que fue un oficial mayor durante la época de la Guerra del Pacífico y que tuvo el buen tino y el buen criterio de llevarse las cosas a su casa y guardarlas para que no se pierdan en manos del invasor. Yo creo que esos son los homenajes que aquí debemos de rendir y felicitar a todos los que han colaborado en esta edición, los miembros del fondo editorial que aquí están presentes, todos ellos no los menciono porque puedo equivocarme, el doctor Alzheimer me está tocando la puerta, y felicitar también, por supuesto, a Delgado Guembes por el extraordinario trabajo que ha hecho y al doctor Villarristra por su presencia y también por su prólogo igualmente extraordinario. Muchísimas gracias. Agradecemos la palabra al señor congresista Víctor Andrés García Belaúnde. Enseguida los comentarios del doctor Javier Villarristra. Yo agradezco mucho la invitación que me ha hecho César Delgado Guembes para decir unas palabras sobre su excelente libro. El prólogo que me corresponde lo hice hace 3 años, pero por las negligencias burocráticas internas, hasta que apareciera Víctor Andrés García Belaúnde, no se pudo publicar este libro excelente que demuestra erudición y una posición marmórea. Personalmente yo he sido congresista en el último mandato por 5 años. Pero realmente esto que ha sido el epílogo de mi vida congresal ha sido el que más me ha desilusionado, porque yo vine aquí con la intención de restaurar el Senado. No un Senado monocorde al viejo estilo repetitivo de lo que acontecía en la Cámara de Diputados, sino un Senado funcional. Vale decir que la Cámara de Diputados tenía características regionales o provinciales y podía ser disuelto por el presidente de la República con cargo a convocar elecciones, mientras en el caso del Senado, el Senado era funcional. Quiere decir que no eran representantes de provincias ni departamentos, sino que había un sector que tenía esas características, pero el otro sector representaba el capital, al trabajo, a los sindicatos, a las iglesias, etcétera. Entonces, eso lo debatimos mucho en diversas comisiones antes de que se instalara este nuevo Parlamento sin éxito. Y tenemos esta posición unicameral que yo critico con vehemencia, primero porque se aparta de las viejas tradiciones democráticas bicamerales del Perú y en segundo lugar porque eso evita su funcionalización y su marcha. Ya vemos al comienzo de esto, en estos 4 o 5 meses que tiene, que más está empeñado el Parlamento que en lugar de legislar o de reformar la Constitución, está empeñado en las mutuas acusaciones. Yo creo que que el Parlamento debe ser un tribunal democrático, vigilante, controlador, pero no creo que sea una sucesión de la Inquisición, por más que este solar en que nos encontramos fuera el viejo sitio de la Inquisición de los siglos XVI, XVII y XVIII. No. Entonces, por eso es que en el libro me he ocupado de las prerrogativas parlamentarias y de qué Parlamento queremos. El Parlamento que queremos es más, en mi concepto, va al bicameralismo funcionalizado. Ha habido grandes figuras en el Parlamento peruano que después no se han repetido: Mariano José de Arce, Vigil, José Gálvez Egusquiza, que muriera en la Torre de la Merced. Entonces, y por supuesto que más contemporáneamente las figuras del año 31, Luis Alberto Sánchez, Manuel Seoane, Cox, Heisen, los ilustres representantes de los que proviene Víctor Andrés, como fueron don Víctor Andrés Belaúnde, que se portó en la Cámara con gran coraje, con gran civismo y se autoexilió antes de permitir atropellos por parte
de la dictadura imperante en ese momento y que volvió cuando sus convicciones lo exigieron para continuar en su línea. Nosotros tenemos que darnos cuenta que las características de un parlamentario son su vitalicia y responsabilidad por votos y opiniones, su inmunidad o freedom of arrest o libertad de arresto, el antejuicio político o impeachment. No puede ser perseguido un diputado sin un proceso previo. Ahí en el año 1902, el abuelo de Víctor Andrés también fue víctima de un atropello, del cual fue reivindicado por una ley expresa del Parlamento, por esa tendencia inquisitorial y irracional que se tiene en algunos tipos de parlamentos. Ahora ha habido persecuciones por delitos no funcionales, con la venia de la Cámara, como el caso de Augusto Durán, el gran liberal, como el caso de Samanes Ocampo, casos como el caso Grace de 1889, había una minoría muy firme que se enfrentaba al régimen imperante y que estaba en contra de que se celebrase este contrato por ser claudicante. Terminó con la disolución de la Cámara y con la convocatoria de una Cámara eunuca sometida a los dictados del gobierno. Ahora, esto no es un problema el de los parlamentos que sea solo del Perú. En España, que es una gran nación democrática, hemos tenido el caso de Ruiz Mateos. Ruiz Mateos, extraditado por España de Alemania, se incorporó, fue elegido por el pueblo como diputado por Baleares. Y ahí llegó a ser eurodiputado, etcétera, etcétera. Y cuando acabó su misión 10 años después, la persecución penal no continuó. O sea que hay una tendencia a la persecución. Otro de los temas que sostengo en mi libro y que también lo menciona y lo alude el autor César Delgado Guembes, no todo lo que está en la Constitución es constitucional. Por eso es que yo he sostenido ahí que si bien la Constitución señala que uno no puede renunciar al escaño, esa no es una disposición constitucional, primero porque va contra las grandes tradiciones históricas del Perú, que permitían la renuncia en caso de reelección. En segundo lugar, porque atenta contra la tradición del derecho comparado y en consecuencia esta renunciabilidad yo logré plantear una acción judicial que llegó hasta la Corte Suprema y ahí, no obstante que hace 6 meses que no soy parlamentario, no se ve ni se vota, pero yo creo que los parlamentarios deben poder renunciar para poder ejercitar sus tareas con convicción y con libertad. Yo le pedí que sin aplicar a mi caso el artículo 95 de la Constitución que señala la renunciabilidad, la no renunciabilidad y que se quedara sin efecto una denegatoria ficta que se pretendía hacer, una denegatoria presunta que se pretendía hacer con mi acción y aceptar las demás trámites. Entonces, realmente la vida del Parlamento ha sido una vida agitada, no ha sido un Parlamento pacífico. Incluso el año 9 tuvimos un caso sumamente importante. Todos le rendimos tributo a don Augusto Leguía, pero ¿qué resultó? Que mis correligionarios pirolistas, porque yo no soy leguillista, sino pirolista y sucesor de don Nicolás, tuvieron el atrevimiento y la audacia de entrar a Palacio y secuestrar a Augusto Leguía, jefe de Estado, y llevarlo por el Cajón de la Unión exigiéndole que renunciara a la presidencia. Y don Augusto, con gran entereza, con gran valor, decía, pero ¿sabe usted? No puedo firmar porque la fecha está equivocada. Acá dice 28 de mayo y hoy es 29 de mayo. Y mientras rehacían el documento, llegaron las tropas leales al gobierno que deshicieron y acabaron con el mitin imperialista y se impuso la figura presidencial de don Augusto, lo que le sirvió de grandes títulos y de grandes méritos para ser luego presidente de la República desde el año 1919, que en una primera parte fue excelente, pero en una segunda entró una serie de contrafueros que descalificaron a su persona y a su régimen, hipotecándose al viejo civilismo arcaico y decadente. Entonces, yo creo, como digo acá, que hay que cumplir los pactos. Pactos sunt servanda,
rebus sic stantibus, los pactos deben cumplirse, salvo que las circunstancias varíen. Antes, por ejemplo, existía para estas situaciones que he descrito lo que se llamaba el cahier de doléances, el cuaderno de quejas. Una persona elegía a su diputado, un grupo de personas elegía a su diputado en la Francia prerrevolucionaria y iba con su cuaderno de quejas. ¿Bien? Pero después eso quedó en nada y el parlamentario recobró su libertad, recobró su derecho de actuar sin estar sujeto al cuaderno de quejas. Entonces hoy día nosotros no podemos limitar a los parlamentarios al cahier de doléances, hay que dejarlos con libertad absoluta incluso para renunciar al cargo parlamentario a efecto de que quien tenga vocación y deseos de cambiar las cosas marche adelante. Ya que estamos en una reunión de élite como la de hoy, yo que soy un abogado, pero no soy un político activo, doctrinariamente soy aprista, pero no milito en el partido, no llevo ninguna clase de vida al respecto. Creo, sin embargo, que los que están aquí que no son congresistas y los que son congresistas deben abocarse en los 5 años pendientes que quedan a reestructurar, a rearquitecturar la Constitución de la República. Hay que acabar con ese unicameralismo siniestro que se quiere mantener o se quiere reintroducir e ir al bicameralismo funcionalizado. Hay que forjar un estatuto claro del Tribunal Constitucional que yo llamé cuando lo bauticé y lo inauguré Tribunal de Garantías Constitucionales. Hay que ir a la jurisdicción supranacional, pero no todo caso que se vea aquí, cuando se agote la vía interna, puede ir al tribunal, a la jurisdicción supranacional, sino cuando, desde el punto de vista cronológico, haya sido hechos anteriores a la aprobación de esas normas por el Perú. Así que yo me felicito de la gentileza, de la deferencia y del honor que me ha dado Delgado de Guembes primero de presentar un prólogo de 50 páginas que está ahí y haberme dado la palabra hoy día, porque me ha permitido escucharlo a él, que también es un agitador intelectual, y a mí también usar esta tribuna para la agitación política y la agitación social. Cuando uno está conforme con las cosas, está en decadencia. Cuando uno sigue crítico y poniendo el dedo en la llaga, todavía tiene algo de fuego en la vida y en el alma. Gracias. Gracias, doctor Javier Vallarrestra. A continuación, las palabras del doctor Eduardo Hernando Nieto. Bien, buenas tardes. En principio agradezco a César por la deferencia, la invitación de, hacer la presentación o crítica de su trabajo. En primer lugar, estoy bastante alegre porque justamente hay una dedicatoria a una persona que apreciamos muchísimo los dos, como fue Fernando Fuenzalida Folmar. Él fue nuestro maestro y evidentemente él trata, en esta introducción del texto de hacer también algunas referencias directas o indirectas al pensamiento de Fernando, Entonces, voy a hacer algunas referencias, comentarios al texto. En primer lugar voy a referirme a algunas cosas que destaco, que me parecen fundamentales, importantes, Pero como se trata de una presentación, también creo que es necesario hacer alguna crítica, Claro, a veces no se suele usar esto mucho, pero en fin, es una crítica que espero se tome en el mejor sentido. Y finalmente también quiero destacar algunos temas polémicos que creo que podrían ser, discutidos, más adelante o de pronto en otro trabajo de César, A ver, lo primero con respecto a lo valioso, creo que un trabajo que trata sobre el Parlamento, que es obviamente un espacio político, resulta importante en nuestro contexto, porque desde hace un buen tiempo se aprecia una tendencia muy marcada, orientada hacia el tema de los derechos y de los jueces constitucionales, En este caso, me refiero básicamente a lo que viene ocurriendo ahora en la teoría constitucional, en donde se observa justamente una clara presencia y protagonismo de los jueces
que en este caso vienen también, digamos así, quitando el espacio, ¿no?, al lugar, bueno, o quitando espacio a quienes antes, ¿no?, ocupaban ese lugar de poder, que eran justamente los legisladores, ¿no? Esta es una característica típica de lo que se llama la teoría constitucional contemporánea, ¿no? Y que de alguna forma, ¿no?, nosotros podríamos ver también que eso implica, ¿no?, en cierto sentido, que la dinámica política está siendo, ¿no?, un poco dejada de lado por esta primacía de lo constitucional, ¿no?, y de los jueces, ¿no?, y a su vez de los derechos individuales, ¿no?, los derechos fundamentales. Tanto es así que hasta en este marco del constitucionalismo se entiende que los legisladores tienen que actuar siempre, ¿no?, guiados por los principios constitucionales, y en ese sentido no pueden, ¿no?, contravenir estos principios constitucionales, aun cuando sean, digamos, un deseo, ¿no?, de las mayorías, digamos, de la población, ¿no? Justamente cuando uno evoca la palabra democracia, siempre la asocia con la digamos, presencia de la opinión mayoritaria, ¿no? Pero claramente en este modelo constitucional esas opiniones mayoritarias quedan sometidas a los dictados de los derechos, y más que los dictados de los derechos, los dictados de los jueces, ¿no?, que dicen derecho, ¿no?, y que pueden decir varias cosas, ¿no?, en todo caso. Así que me parece importante, ¿no?, que se pueda nuevamente encontrar literatura desde un ámbito político, ¿no?, y que en este caso no se oriente hacia una perspectiva democrática y, como lo dice bien César, ¿no?, de una tradición republicana, ¿no?, que insiste él en varios pasajes de la introducción, ¿no?, y el texto en destacar, ¿no? Si él quiere, ¿no?, evidentemente, ¿no?, mostrar, ¿no?, lo que puede ser una vía, ¿no?, relevante, como es esta vía de la deliberación, de la república y de la política, ¿no? En todo caso, ¿no?, es cierto que hay constitucionalistas que pueden decirnos que no hay tensiones entre los derechos y la democracia, ¿no? Si quieren, los derechos los podemos llamar también liberalismo, ¿no? Entonces, desde estas opiniones, pues no habrían mayores inconvenientes. Sin embargo, por lo menos yo sí tengo una visión muy crítica sobre esto, y para mí sí hay una clara tensión entre los derechos o el liberalismo y la democracia, ¿no? Y este es un texto que me parece apuesta más por la democracia, ¿no?, fundamentalmente, y por el institucionalismo que está ligado al desarrollo de la democracia, ¿no? Entonces, esto es un primer punto que me parece muy, muy relevante, ¿no?, sobre todo porque, como dije, ¿no?, en el terreno político prácticamente ahora está muy fuerte esta tendencia de los derechos y del constitucionalismo, ¿no? Entonces aquí hay más bien una perspectiva de corte político. Ahora, otro aspecto que también me parece importante y que quizás, bueno, podría ser también desarrollado más ampliamente, es este concepto de cultura parlamentaria, ¿no?, que señala César también en varios pasajes, ¿no?, del texto, y que de alguna manera, entiendo, debe reunir toda la gran experiencia, ¿no?, que, como se ha dicho muy bien en las presentaciones anteriores, bueno, ha sido parte, ¿no?, de la vida de César durante tantos años, ¿no? Entonces, ciertamente, esa experiencia se traduce, ¿no?, en esta noción de cultura parlamentaria, que además tiene mucho que ver con cierto trasfondo ético, ¿no?, que más me parece aproximarlo a una perspectiva más clásica, ¿no?, y aristotélica, seguramente siguiendo también la línea de nuestro maestro Fernando Fuenzalida, ¿no? Así que en ese sentido creo que también resulta muy, muy importante, ¿no?, ahondar en este concepto, sobre todo también para poder, ¿no?, de alguna manera devolverle cierto brío ilustre a esta institución, ¿no? Ahora, para ser breve, voy a la parte crítica, ¿no? Creo que una de las cosas favorables y desfavorables del texto y digamos, del autor es que, claro, como es una persona que está escribiendo desde dentro, ¿no?, entonces me parece que quizás se cuida algo un poco, ¿no?, de, digamos, no ir en una línea que, sin embargo, él anuncia que la va a seguir, que es una línea prescriptiva, ¿no? O sea,
inicia el trabajo señalando que hay una cultura parlamentaria, que hay un sentido de república, ¿no? Es decir, tiene claramente una vocación normativa, ¿no? Sin embargo, cuando uno ve el trabajo se encuentra más bien con una enorme cantidad de páginas de descripción, ¿no? De reglamentos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso yo creo, ¿no? Después quizás comenzaré con César, que es precisamente por ser alguien de casa, ¿no? Que no puede tener tantas críticas y cuestionamientos que estarían ligados justamente a una dimensión normativa prescriptiva, ¿no? Entonces, de hecho, ¿no? Creo que esa es una cosa que de pronto no podría ser cuestionable, ¿no? En el sentido que, por un lado, se plantea, ¿no? Esa intención, pero en los hechos lo que vemos es que hay más bien una clara línea descriptiva, ¿no? Ahora, eso también podría ser por la vocación o el interés que tiene César por la ciencia política, ¿no? En mi caso, yo tengo una formación más bien en teoría política y entonces a mí me interesa toda la parte normativa y no la parte descriptiva, que es lo que hacía usualmente la ciencia política, ¿no? Entonces, claro, uno revisa varias páginas, se encuentra inclusive con cuadros, estadísticas, que no sé si todos podrán comprender, ¿no? En todo caso parece una cosa más de especialistas, ¿no? De personas que han sido formadas en una escuela de ciencia política, ¿no? Porque hay, como dije, muchas cifras y fórmulas, etcétera, ¿no? Entonces esto también podría ser cierta desventaja, ¿no? para el lector. Ahora, también llama un poco la atención el hecho que no se hagan referencias bibliográficas o citas, ¿no? Claro, si es un trabajo que narra las experiencias de tantos años, obviamente es correcto, ¿no? Pero si es en realidad un trabajo que pretende, digamos, hacer un estudio, ¿no? Riguroso sobre la institucionalidad parlamentaria y también sobre el futuro, ¿no? Y que además pueda a su vez convertirse en una herramienta para futuros investigadores, ¿no? Entonces sería necesario, relevante que sí se inserte, ¿no? Bibliografía y citas para que uno pueda seguir la perspectiva de investigación, ¿no? En todo caso, ¿no? Cosa que manda evidentemente la academia, ¿no? Para poder